historia de El Salvador. Mi nombre es Emily Yadira Nieto Sánchez y esta vez abordaremos una temática de mucha importancia para nuestro país, El Salvador. Este tema se denomina como el marginato. Su periodo correspondiente de este tema es de 1931 a 1944. Pero para seguirle dando empeño a este tema, tenemos a dos especialistas invitados. Uno de ellos es estudiante de la licenciatura en Historia, Carlos Beltrán. Hola Emily, gracias por la invitación a este tu programa. Me parece de mucha importancia abordar este tema, ya que es un tema, valga la redundancia, muy importante y controversial en la historia salvadoreña. Es un tema que va a marcar un antes y un después, no solo porque es el primer gobierno que más tiempo va a estar en la presidencia de la República, y también es el primer gobierno que se va a caracterizar por ser militar. Esperemos que podamos desarrollar este tema con mucha facilidad y poder hacer una serie de discusiones y que pues los televidentes queden satisfechos. Muchas gracias, Carlos. Esperemos que esta temática sea de mucho provecho para nuestros televidentes. Igualmente, nuestra segunda invitada especial es estudiante de la carrera de Historia, Estefania Vilés. Hola, gracias por la invitación y me parece el tema de mucha importancia para su abordaje. Es uno de los periodos de la historia salvadoreña que más ha llamado la atención, no solo por su memoria, sino por los hechos que ocurrieron y en ese periodo. Estos fueron los periodos más controvertidos y da el inicio de un régimen militar que culmina en la década de los 70. Muy bien, abordaremos ya esta temática del general Martínez. Empezaremos. ¿Cuál era su vida? ¿Cómo era el general Martínez? General Martínez nació el 29 de octubre de 1882. Provenía de una familia agrícola. Al terminar sus estudios bachilleratos, se va a Guatemala a estudiar en la Escuela Politécnica. Con el conflicto que se genera entre El Salvador y Guatemala, no llega a concluir sus estudios. Se inscribe a la Universidad de El Salvador en la Facultad de Jurisprudencia y Sociales, pero no llega a terminar sus estudios. Muy bien, entonces quiere decir que cuando el general Martínez decide renunciar a sus estudios universitarios, retoma a estudiar aquí en El Salvador sus estudios militares. Es aquí cuando empieza su pasión por lo militar y decide entrar a la vida política. Es cuando se encuentra a tener, digamos así, a postularse, digamos, a vicepresidencia. ¿Qué nos puedes comentar acerca de este ascenso al poder? Pues como ya lo mencionabas, el ascenso al poder para el general Martínez, o pues para este momento, es un poco peculiar, porque se está tratando de equilibrar que el poder ejecutivo no quede concentrado solo en una cúpula. En este caso ya serían los civiles o los militares. Y Pío Romero Bosques, antes de dejar la presidencia, pues convoca a todos los candidatos para las siguientes elecciones, pues a llegar a un común acuerdo. Y pues en este acuerdo concluyen que el poder ejecutivo de la presidencia va a estar comprendido por un civil y la vicepresidencia va a estar comprendido por un militar. Entonces, quien obtenga la mayor cantidad de votos de los civiles va a ocupar la silla presidencial, y quien obtenga la mayor cantidad de votos de los militares ocupará la vicepresidencia. Y pues se elige a Arturo Araujo y como vicepresidente al general Maximiliano Hernández Martínez. Cabe mencionar en un momento bastante efervescencia social, porque se están arrastrando todas las consecuencias de la crisis del 29, y ya que dependemos de una economía internacional, pues esto nos ha afectado mucho. Aparte, los precios del café se vinieron abajo,
y pues la gente no está contenta con las políticas que se están llevando a cabo. Y pues el general Maximiliano Hernández Martínez, tras un golpe de Estado que le dan a Arturo Araujo, pues ocupa la presidencia de la República en el interludio más grande prácticamente que se ha visto en la historia salvadoreña. Muy bien, gracias por esta breve reseña, Carlos, y ya entrando en materia hablaremos y analizaremos también lo que es la gestión del gobierno del general Martínez, lo que es logros y fracasos. Me gustaría tener un debate entre ustedes, prácticamente discutir qué son estos logros y fracasos. Pues indudablemente cuando se habla de Martínez se relaciona con la matanza del 32. Es un hecho que en este espacio no podemos dejar fuera, ya que es un hecho que va a marcar bastante la historia de todos los salvadoreños desde este momento en que se da. Es un momento donde el general Martínez va a ocupar todo, bueno, gran parte de su aparato militar para reprimir a un grupo de campesinos que se han levantado por las prácticas y políticas del gobierno en ese momento. Y pues, donde se dan aproximadamente 15.000 muertes. Es un hecho que, sin duda alguna, en la historia del país y en ese momento podría haber abonado en la coyuntura social, porque si bien es cierto, el general Martínez asume el poder, este momento, este hecho, esta represión, le sirve a él para afianzar el poder. Tal vez no de la manera en cómo posiblemente él quería, pero sí le ayuda a afianzar el poder de la manera a base de miedo, intimidación, y pues es así como se ve involucrado en este momento, en este hecho del 32. Es decir, que él quiso justificar, quiso como eliminar lo comunista, quiso aplastar esa insurrección que se estaba dando, y al hacerlo fusiló además unos estudiantes de Alfonso Luna y Mario Zapata, y un comunista, Franco Martí, y el líder de la insurrección, Feliciano Ama. Claro, Stephanie, precisamente era lo que yo iba a abonar y precisamente me quise hacer las palabras. Y es algo que el general Martínez, su discurso hasta este momento es: hay que defender el nacionalismo, porque el comunismo es malo, el comunismo no debería de existir en el país. Entonces, es una manera de discurso manejar esta matanza del 32 mediante estas líneas. Y decir que esto es por lo que hace, entonces yo lo castigo. Claro, y precisamente que pues el general Martínez después toma otro discurso que más adelante lo vamos a ver, es un discurso como de padre protector hacia los campesinos, o sea, ya no se siguen portando mal, pero está bien, ya no va a haber más represión. Pero volvamos al hecho del 32. Es un hecho que, como ya te decía, va a justificar toda esta matanza y al mismo tiempo controla toda oposición política. Ya no van a estar los comunistas, entonces ya no hay una oposición política mayor en este momento. Y pues es aquí donde el general Martínez va a ver y se va a evidenciar que va a seguir, va a manejar todo el aparato de Estado para él perpetuarse en el poder todo este tiempo. El general Martínez es un personaje bastante hábil en la política, que pues, como ya te lo decía, va a delegar personajes militares que posiblemente él tenga un posible miedo que le den un golpe de Estado, los va a delegar de su rango, va a empezar a mover toda la asamblea a su antojo, y pues es así como... Así como él pasa sobre la ley. Ajá. Y cambia, hace unas reformas prácticamente a la Constitución. Sí, claro, como te decía, es un tipo bastante astuto que pues basta. Ajá.
Y agregándole, quisiera saber cómo fue eso de la intervención de Estados Unidos. ¿Cómo problemas? Pues Estados Unidos prácticamente en la década de los 20 se había firmado un pacto de Washington donde Estados Unidos no iba a reconocer a ningún gobierno que llegara por medio de golpe de Estado. Y pues y por esta vía el general Martínez rompe este pacto y dice: yo soy el presidente de la República y pues es una línea que también va a dar ejemplo a una región centroamericana, porque desde aquí los países ya empiezan a faltar este pacto. Y cabe mencionar que este tratado vence en el 33 y pues el cual ya no se va a volver a renovar, por lo que ya estamos viendo de Martínez, que pues piensa quedarse en el poder, y si este pacto se renueva, pues efectivamente le estaría dejando la presidencia porque ha llegado por medio de un golpe de Estado. Y pues Estados Unidos pues se da cuenta de que Hernández Martínez no es un títere al cual le pueda dominar con facilidad, y pues le toca reconocerlo como presidente electo de El Salvador hasta en el 34. Es un hecho bastante aplaudible porque pues ya... Exactamente, porque eso no le toca más que aceptarlo de una forma, digamos, políticamente. Aunque en general Martínez se menciona de una vez que no estaba de acuerdo totalmente sobre meter a Estados Unidos, pero ya a su antojo y a su gana viene y hace que se reconozca y quedan los pactos nuevamente establecidos. Sí, claro, pero como te digo, no, el pacto de Washington ya no se reconoce ni se firma. Interesante. ¿Y Estefanía? Pero exactamente, Estados Unidos lo llega a reconocer por su intelectual conocimiento en el sentido militar, que puede dar estrategias y les puede ayudar para la Segunda Guerra Mundial. Y él no está de acuerdo en los pactos que Estados Unidos da. Estados Unidos es muy indiferente. Porque hablándolo así, esto del golpe de 32 algunos autores en diversos trabajos mencionan que no es tanto ni bueno ni tanto como malo, sino que al posterior de los años de general, esto hace como protegiendo a los albinos, al campesino. Muy bien, es interesante lo que nos vienen explicando sobre la intervención de Estados Unidos hacia El Salvador. Ahora quisiera ya conocer dos puntos importantes sobre esta temática: las cosas positivas y tanto negativas que se dieron en el periodo de Martínez. Bueno, tú, Estefanía, ¿nos podrás explicar mejor las cosas positivas? Mientras tú, Carlos, tú podrías explicarnos posteriormente lo que fueran las cosas negativas. Ahora bien, Estefanía, cuéntanos acerca de esto. ¿Cómo fue lo pro en el gobierno de Martínez? Las gestiones buenas que se estuvieron dando en la gestión de Martínez fue él creó dos instituciones para beneficiar al campesinado. Una de ellas fue la creación del banco hipotecario, que estaba para bajar los salarios de crédito, y el otro es el Banco Central de Reserva, que era para imprimir el papel nacional, la moneda nacional. Y con este modo el gobierno tenía en sus manos la economía salvadoreña. Es interesante conocer esto que tú nos vienes explicando, porque el general Martínez ha sido el único presidente en la historia de El Salvador que ha logrado pagar la deuda externa. Pero quisiera que nos contaras dónde podíamos buscar acerca de esta economía, que habla acerca sobre la economía salvadoreña o la crisis que pasó en El Salvador. Bueno, el autor que habla sobre la economía y sobre la crisis es Thomas Anderson, que en su libro dice que El Salvador de 1961 habla de la ley moratoria, que es el pago de todas las deudas domésticas y privadas, y reduciendo un 40% las deudas internas. Es interesante porque ya reduciendo un 40% esta ley
vino a beneficiar al pago de la deuda externa. Muy bien, ahora tú, Carlos, coméntanos cuáles fueron las cosas negativas que se dieron aparte del golpe de la matanza del 32. Bueno, si retomamos el libro de oro de la prensa gráfica de este periodo, para ser más específicos, Thomas Anderson, como la compañera ya lo mencionaba, Lara Martínez y Patricia Parman, en su capítulo El Martinato hace un balance general de todo lo del gobierno de Martínez esos 13 años. Podemos llegar a la conclusión de que, pues, entre sus aspectos negativos y que más predominan están las medidas a tomar en lo político, como lo va a mencionar Eric Chin. Los autores antes mencionados, está la restricción de libertades políticas. Es muy difícil para el momento, para la época, expresarse libremente. Viola la Constitución en reiteradas ocasiones para así mantenerse en el poder, ya que, como lo mencionábamos anteriormente, la Constitución del 86 no le permite seguirse postergando en la presidencia, pero él la va a manejar a su antojo, va a hacer que todo fluya como debe de ser para, pues, así manejarla a su antojo. El estado de sitio es una de las características que más va a predominar en este periodo. Si bien es cierto, el estado de sitio del todo podría decirse que no fue tan malo, porque el estado de sitio también ocasiona que los índices delincuenciales disminuyan. La libertad de prensa, la libertad de reunión. En el 38 le quita la autonomía a la Universidad Nacional, aunque cabe mencionar que es el mismo quien proporciona el terreno para el campus donde actualmente ahora se encuentran las instalaciones de lo que es la Universidad de El Salvador. Y pues, ¿qué te digo? El nacionalismo, la autodeterminación y cierto toque antiimperialista van a ser lo que lo van a caracterizar durante este momento. No te podría decir a ciencia cierta si dejarse manejar por los Estados Unidos en este momento es algo que va a afectar negativa o positivamente a El Salvador. Lo que sí es cierto es que él no va a estar de acuerdo en ser un títere norteamericano. Es por eso que, pues, a Estados Unidos hasta el 34 no le toca más de otra, prefiere reconocerlo. Y luego así, cuando ya él deja el poder, él renuncia, Estados Unidos pues no interviene en eso. O sea, podría decirse que solo dejan que el momento pase y simplemente el imperativo orden es algo que va a ser bastante caracterizado por este gobierno. Sus órdenes van a ser verticales. Tiene una formación militar. ¿Qué puedes esperar de un militar? O sea, un militar caracterizado por la opresión, por el miedo. Sus órdenes, como te digo, van a ser verticales desde que él las dicta siendo presidente hasta que la orden llega a cualquier aparato estatal donde él quiera dominar. Y pues, en resumidas cuentas, Maximiliano Hernández Martínez va a reconstruir todo un aparato de gobierno para que este aparato de gobierno funcione a su antojo, funcione así y pueda postergarse en el poder. Por eso va a estar caracterizado el gobierno. Pues qué interesante lo que ustedes dos nos han explicado. Y para venir concluyendo esta temática, es necesario conocer y dar a saber que estos trabajos que ustedes como estudiantes de historia han leído bastante historiografía. Y me refiero así que hay muchos trabajos que hablan sobre la matanza del 32, pero igual hay autores muy, digamos, diversos. Algunos de ellos que hablan sobre esta temática está Lara Martínez, Patricia Parman, Thomas Anderson, como Stephanie nos estaba diciendo, Eric Chin y Virginia Tighe. Pues estos son una gama de historiadores que hacen que uno, de estudiante, pueda conocer aparte de las fuentes.
y es necesario recalcarlo, pues. Ahora, ya para concluir esta temática, vamos a abordar las últimas dos cuestiones. Una, la caída del general Martínez y finalmente el legado. Vamos a hacer la misma dinámica que hicimos anteriormente. Tú, Carlos, puedes decir cómo fue lo de la caída. Y tú, Estefanía, puedes decir posiblemente cómo fue el legado. Bien, Carlos, empecemos. Pues en resumidas cuentas, para ser un poco bastante general, porque el tiempo creo que es bastante corto, se tiene que dar un movimiento en el cual no haya más derramamiento de sangre, no se salga a las calles a marchar, no se puede enfrentar de una manera directa al general Martínez. Y pues, qué mejor idea que pues todos quedémonos en sus casas y para no salir a las calles. El general Martínez no puede entrar a la casa de las personas y reprimirlo porque no están rompiendo ninguna ley, no están haciendo nada, simplemente dejan de hacer lo que siempre hacen, dejan de estar funcionarios del gobierno, los negocios, principalmente los del centro de San Salvador cierran, los taxistas, el transporte, todo el mundo se ve involucrado en un ambiente donde nadie va a hacer nada. En consecuencia, todo lo que se está viviendo del gobierno del general Martínez para que éste pueda dejar la presidencia. Pero esta idea nace del sector estudiantil universitario, y entre los más sonados estudiantes se puede mencionar a Fabio Castillo, que en ese momento es estudiante de la Facultad de Medicina, Bustamante, Galindo Paul, Castro Canizales, quienes van a abanderar, quienes van a crear estas ideas para darle no darle un golpe de estado directo, pero dar así seguimiento a todo un plan bastante entramado, articulado a la perfección prácticamente. Pero se necesita de algo, se necesita de algo muy importante, es un apoyo económico, una base económica, y pues a esto hay que abonarle que es el sector medio, no todos, pero es el sector medio quien se ve involucrado financiando la impresión de panfletos, destinando apoyo para que las personas se puedan movilizar, los principales pensadores de esta idea puedan desplazarse de un lugar a otro para que esta sea una idea conjunta en todo el país. Y pues es así como se dio esta de la caída de la renuncia prácticamente de Hernández Martínez, una huelga que algunos le llaman la huelga de brazos caídos, otros el paro cívico, y es así como se va a ir dando una estructura que poco a poco va avanzando a medida en el mes de abril, mayo, que pues Hernández Martínez deja la presidencia. A rasgos generales creo que es lo más llamativo. Gracias, Eduardo, por esta intervención que nos has dado. Ahora pasaremos a ti. Quiero que tú nos cuentes cuáles fueron el legado de Martínez. Entre sus legados está la estabilidad económica y social, la autoridad fiscal, la donación del terreno de la universidad, la creación de la calle 5 de noviembre, el puente Cucatlán, el estadio Flor Blanca y la calle Panamericana. Y es sobre su rescate cultural. Que lo hablan los puentes. Y también podría decirse las infraestructuras que como mencionaste anteriores, como los bancos. Las instituciones que mencioné anteriormente. Ok, bueno, muchas gracias. Y ya para terminar, recapitulemos todo lo que hemos platicado en toda esta entrevista. Es interesante recalcar que Martínez empezó desde joven la carrera de militar en una escuela politécnica, luego se trasladó hacia El Salvador y siguió sus estudios, pero finalmente se dieron a un estudio de la Facultad de Jurisprudencia, dejándolo así y tomar otra vez el camino de la militancia, que ya era su pasión, para llegar a ser un puesto, digamos, en el gobierno, y lo cual lo logró. Llegó a ser presidente de El Salvador. Ahora bien, hemos platicado sobre sus logros, sus fracasos, la caída, como tú nos Quisiera tomar la decías. palabra cuando mencionaba ahora que mencionas la caída. Como lo menciona el doctor Carlos López Bernal,
la huelga de brazos caídos o paro cívico, como le quiero mencionar, en resumidas cuentas no tiene una agenda política definida, porque si bien es cierto, se logra la renuncia de Maximiliano Hernández Martínez de la presidencia, pero luego observas en la historiografía salvadoreña que es otro presidente militar quien ocupa la presidencia de la República. Entonces, es de preguntarse que cuál era la agenda política de ese momento, si pues todo estuvo bien, toda la organización, todos los estudiantes, toda esta huelga, todo este entramado, pero se llegó al mismo punto. Entonces nos preguntamos cuál era entonces el objetivo, si era en realidad hacer que renunciara Maximiliano Hernández Martínez o pues ocuparla porque simplemente la silla presidencial cambiara de presidente y siendo el mismo militar. Esto queda como una directriz que puede quedar para averiguar, pueden haber trabajos que nos pueden explicar al futuro por qué se dio esta manifestación de estos estudiantes y llegar al mismo punto. Bueno, les agradezco por su participación en este programa. Gracias Carlos y gracias Stephanie. Muchas gracias por la invitación. Mucho provecho para nuestros televidentes. Y así concluimos una vez más este programa.